Imagina que estás tomando tu café en tu casa, en tu zona residencial, y de repente ves un dirigible que se dirige hacia ti, se estrella, y cuando vas a socorrer a la supuesta tripulación no hay o no queda absolutamente nadie, ni ningún tipo de signo de violencia o de accidente aéreo. Vamos allá. Nuestra historia comienza el 16 de agosto de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Resulta que, de un momento para otro, el dirigible L-8, con 2 tripulantes a bordo, se pierde en mitad del cielo. Nadie sabe dónde está, ni nadie sabe qué le pudo haber ocurrido, porque no manda ningún tipo de señal de advertencia, ni de peligro, ni de rescate, ni de absolutamente nada. El L-8 había despegado ese día desde Treasure Island, en San Francisco, y en él iban 2 tripulantes, el teniente Cody y el alférez Adams. Estas 2 personas iban en el dirigible, en el L-8, en busca de submarinos japoneses que hubiesen podido encontrar alguna zona de paso para llegar a las aguas costeras de California en Estados Unidos. Todo iba normal hasta que sobre las 7:38 de la mañana los 2 tripulantes reportan al centro de control, a la torre de control, que ven desde el cielo, en medio del agua, una mancha de aceite muy grande. Eso se suele tomar como un indicio de que puede que haya algún tipo de submarino en la zona. Obviamente, si es algún tipo de submarino, si están avisando a la torre de control es porque saben que no son de los suyos. Luego podría ser algún tipo de enemigo o algún tipo de embarcación de dudosa procedencia. Parece ser que tanto Cody como Adams les dicen a la torre de control que van a acercarse un poco a la mancha de aceite, a bajar un poco la altitud del dirigible para ver si pueden darse cuenta de que efectivamente hay algún tipo de submarino o qué ocurre en ese momento, en esa zona del agua. Esa es la última transmisión que se tiene del L-8, la última. Lo que ocurre es que 3 horas después, el L-8, este dirigible, es visto flotando por la zona, por la costa de la ciudad, sin ningún tipo de control aparente. Va flotando, simplemente deambulando por el cielo, hasta que llega un momento que evidentemente se estrella contra una zona residencial, y cuando van las autoridades, obviamente la policía, los servicios de emergencia habían alertado, habían preguntado qué tipo de aeronave o de quién era esta aeronave. El ejército le comunica que evidentemente es suyo y que habían perdido la comunicación hace 3 horas, y que en ella se encuentran el teniente y el alférez Cody y Adams en ella, que deben de buscarlo porque tienen que estar ahí. La sorpresa es máxima cuando se dan cuenta de que a bordo del dirigible no hay absolutamente nadie. Tenemos que entender que cuando se hace una misión, y más en un dirigible en esta época, sobre aguas costeras, aguas someras, en las que puede haber submarinos, hay todo tipo de sistemas de supervivencia, desde lanchas hasta inflables para poder tirarse al agua, comida de supervivencia, bengalas, todo, chalecos, salvavidas, absolutamente de todo. Cuando llegan, lo primero que buscan son estas cosas para entender por si hay que buscarlos en el agua, ya que si faltase algún tipo de chaleco o algo, entonces deberían de estar en el agua o por la zona, o los paracaídas. Nada, todo estaba absolutamente intacto, como si no se hubiese tocado nada, no había signos de lucha ni de violencia aparente. Lo cierto es que con el paso del tiempo empezaron a salir muchas teorías diciendo de que si estas personas eran un rango relativamente alto en el ejército, puede que hayan sido secuestradas de alguna forma, pero ningún tipo de emergencia, ningún tipo de señal de socorro, nada. O sea, ese secuestrador, esos secuestradores, ¿cómo llegan al dirigible? Van por el aire, van por el mar, el dirigible en un momento aterriza en el agua, no hay ningún tipo de señal de absolutamente nada que se hiciese desde dentro del dirigible, del L-8. Pero lo más extraño de todo es que el dirigible, el L-8, ese del que estamos hablando, fue usado más tarde. Al momento de repararlo, pues se siguió usando en diversas misiones de reconocimiento, de observación. Y lo curioso aquí es que cuando ciertos accidentes ocurren con algún tipo de aeronave, directamente se decomisionan porque no tiene ningún sentido volverlo a utilizar. Es más fácil volverlo a utilizar o hacer uno nuevo o simplemente retirarlo y adquirir nuevo equipamiento, ya que posiblemente el equipamiento del que se va a utilizar, en concreto el L-8, estuviese ya, digamos, debilitado por la fuerza del impacto con el que se estrelló contra la zona residencial. Pero nada de esto ocurre y la Marina hace como si no hubiese pasado absolutamente nada, y al tiempo de arreglarlo, lo que ellos dicen que arreglaron, siguieron utilizándolo sin problema ninguno, como si no hubiera pasado absolutamente nada.
Tanto el teniente Cody como el alférez Adams tenían una amplísima experiencia en este tipo de misiones de reconocimiento. Recordemos que era una misión rutinaria de día a día, por la mañana a las 7:38, cuando se pierde se tiene esa última comunicación con el dirigible y ya se pierde. 3 horas después se estrella contra un residencial, se encuentra sin ningún tipo de signos de violencia aparente, ningún tipo de daño exterior, nada. ¿Dónde llegaron o a dónde fueron el teniente y el alférez? Nunca lo sabremos. Desde luego, el ejército de Estados Unidos lo mantiene en secreto después de 80 años. Como siempre, os dejo un par de fotos para que veáis efectivamente cómo era el dirigible, el L-8, y sus 2 tripulantes, el teniente y el alférez. Pero yo me piro.